Vamos a cambiar de micrófono porque de alguna forma como que no quiero que se diga algo después de que el pastor estaba hablando con un micrófono rosadito, ¿verdad? Muy buenas noches. En esta noche es un gozo poder estar aquí en la iglesia West. Siempre lo cuento, un privilegio los miércoles de noche, especialmente estar compartiendo en las iglesias. Es una de las cosas que más extraño del pastorado, ¿no? Los miércoles de noche. Y cuando uno se va a la oficina, a la administración, uno por lo general pierde esa bendición, ¿no? Pero yo trato siempre, con la ayuda de Dios, de predicar por lo menos un miércoles al mes. Y si puedo 2, para no perder la costumbre de estar ahí en la iglesia los miércoles por la noche. Cuando hace ya casi 18 años, ¿no? Cuando vine de Los Ángeles al departamento de jóvenes y se supo que iba a estar ahí trabajando en la oficina, el pastor Carlos Ramírez, mi primer pastor bajo el cual trabajé allá en Los Ángeles, me dijo: ten cuidado, Carlos, porque ahí en la conferencia es donde más fácil se pierde el alma. Y no entendía lo que decía, ¿verdad? Yo decía, ¿de qué está hablando? Pero mientras más tiempo uno pasa ahí en la oficina, uno se da cuenta, pastor, de que es fácil desligarse de la mano de Dios cuando uno está en la oficina, no está en el calor de la iglesia, en las actividades de las iglesias. Así que siempre trato de no perder ese contacto. Y el miércoles de noche es un tiempo especial para eso. Así que gracias por la invitación. En esta noche vamos a abrir la palabra de Dios ahí en Mateo 16, comenzando con el versículo 24. Hay un mensaje que muchas veces pasamos por alto, que el Señor Jesús estaba compartiendo ahí. Vamos a tratar de indagar un poco en ese mensaje que Él comparte ahí. Mateo 16, comenzando con el versículo 24. Vamos a inclinar los rostros. Padre amante, te damos gracias en este miércoles de noche por el privilegio de estar en tu presencia, en tu iglesia. Rogamos el perdón de nuestros pecados y pedimos la presencia del Espíritu Santo. Señor, que nos puedas enviar en estos momentos el Maestro Divino, el Espíritu de Dios, de tal forma que las palabras y pensamientos que escuchemos que no vengan de este ser humano, sino que vengan de ti, Señor, y que las podamos recibir en nuestro corazón como palabra eterna tuya que viene de ti. Te lo rogamos humildemente en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mateo 16, comenzando con el versículo 24, dice así: entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por mi causa, la hallará. ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno, ¿qué dice? Conforme a sus obras. Uno de los aspectos del cristianismo más sencillo, pero muy pasado por alto, es el hecho de que cuando uno se hace cristiano, no solo aceptas a Cristo como tu Salvador, sino también como tu Señor. Todos nosotros nos encanta la idea de tener a Jesús como el Salvador. Es el Salvador que dejó el cielo, vino a este mundo, nació como bebé indefenso, vivió una vida perfecta, murió en la cruz, resucitó, regresó al cielo, aboga por mí. Cuando yo
pido perdón, perdona mis pecados, provee para mis necesidades cotidianas. Y Él va a venir un día por mí. Ese es el Salvador. Todo lo que hace por mí. Pero el Señor es aquel que me manda. No es tan fácil aceptarlo como Señor. Como Salvador, sí, aquel que hace todo eso por mí. Pero cuando se toca obedecerle como mi Señor, ahí viene la dificultad. ¿Por qué? Por el orgullo mío. Yo soy suficientemente grandecito para hacer mis propias decisiones en esta vida. ¿Han escuchado gente decir, esta casa que tengo, este carro que tengo, mi trabajo, todo eso a costa de mi sudor de mi frente? Yo me lo he ganado. Inclusive en la iglesia hablamos así. Yo soy adventista de 4ª generación. Soy pastor de 3ª generación. Yo. Y se nos olvida que nada somos sin Cristo Jesús. Que ni siquiera nos podemos levantar de la cama si no es por Él. Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que nunca piense en lo que Él ha hecho o ella ha hecho. Que tome su cruz, porque hay un calvario personal para cada uno de nosotros. Es bonito admirar el calvario de Cristo, pero hay un calvario que nos toque a cada uno de nosotros si vamos a entrar en el cielo. Y siga en pos de mí. ¿Qué tan importante es eso de aceptar a Cristo como el Señor? Noten las palabras en Filipenses, las palabras del apóstol Pablo, Filipenses 2, versículos 9 al 11. Dice así, Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Por eso Dios Padre también lo exaltó a Jesús sobre todas las cosas y le dio un nombre que solo es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, noten, de los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y toda lengua que confiese, noten bien, que Jesucristo es el Señor. Que toda lengua confiese que Jesús es el Salvador. No lo dice. Dice que toda lengua que confiese que Jesús es el Señor. ¿Por qué enfatiza eso? Porque no es difícil para nosotros aceptar a Cristo como el Salvador y decir, Él es mi Salvador. Pero decir, Él es mi Señor, esa es otra cosa. Hay que confesar eso y aceptarlo como aquel que manda en mi vida. Hay una diferencia marcada. Note lo que dice la sierva del Señor, la hermana White. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 217. A fin de apreciar plenamente el valor de la salvación, es necesario comprender cuál ha sido su precio. Este Salvador nuestro era el esplendor de la gloria de Dios y la imagen expresa de su persona. Divinamente majestuoso, perfecto y excelente, era y es igual a Dios. Cristo consintió en morir en el lugar del pecador, a fin de que el hombre, mediante la vida de una vida de obediencia, pudiese escapar a la penalidad de la ley de Dios. Noten bien, en Cristo se unió lo humano con lo divino. Hay que entender eso. Cristo unió a nosotros con Dios Padre. Y también unió a Dios Padre con nosotros. Me explico. Voy a decir esto con toda la reverencia que lo puedo decir. Para Dios Padre es sumamente difícil comprendernos, a ti y a mí. Sumamente difícil para el Padre. Porque Dios es amor, Dios es justo, Dios es perfecto,
Dios no comprende el pecado. Dios es dar siempre, sacrificar, no recibir, sacrificar. Y cuando Él ve al ser humano, por quien envió su Hijo a morir para salvarnos del pecado, de que todos los días manda bendición tras bendición tras bendición a nosotros, especialmente los que estamos en la iglesia, y ve egoísmo en nosotros, y ve rebeldía en nosotros, y ve pleito entre nosotros, cuando hay armonía en el cielo, para Dios Padre, sumamente difícil entendernos. Si no fuera por Cristo, que vivió aquí en este mundo, que todos los días dijera a su Padre, y Padre, yo sé que ellos tienen problemas, pero yo quiero interceder ante ti por ellos. No los destruyes. Si me aceptas a mí, acéptalos a ellos. Hay una parábola que nos enseña eso claramente. Es una parábola que dijo Jesús de la higuera. No sé si acuerdan de esa parábola, de la higuera. Se encuentra ahí en el libro de Mateo, déjeme ver aquí donde lo tengo. La parábola de la higuera. Se me perdió. Me robaron. Pero ustedes conocen la parábola de la higuera. Vamos a solamente recordarlo. ¿Se acuerdan de la parábola de la higuera donde Jesús dice que había una higuera, árbol de higo, en su viña? Y vino a buscar en ella fruto. Mateo 21, gracias. Vamos a ir ahí, Mateo 21. Y ustedes lo pueden seguir mientras narro básicamente la idea de esa parábola. Mateo capítulo 21. Dice la palabra de Dios que Jesús venía cada año a buscar fruto de la higuera y no la hallaba. La higuera no dio fruto. Así que el dueño de la viña, que es Dios Padre, dice: yo voy a cortar esa higuera. La voy a eliminar porque ni sirve para la tierra en la cual está plantada. Pero dice la palabra claramente que el viñador, el que cuidaba la viña, le dice al dueño: Señor, dame un año de trabajar con la higuera. Let me work with it for 1 year. Yo la voy a podar, la voy a regar, le voy a cuidar. Y si después del año produce, gloria a Dios. Pero si después del año no produce, ¿qué? Tú lo puedes cortar. ¿Quién es el dueño de la viña? Dios Padre. ¿Quién es el viñador, el que cuidaba la viña? Cristo Jesús. ¿Y quién es la higuera? Nosotros. Cada vez que Dios ha venido a nosotros, no encuentra fruto. No encuentra fruto. No encuentra fruto de justicia en nosotros. Así que el Padre, que difícilmente nos comprende, dice: voy a cortar la iglesia, la voy a eliminar porque no produce. Y Cristo viene y aboga por nosotros. Y dice Jesús: Padre, dame un año para trabajar con la iglesia. Y si produce al final de ese año, gloria a Dios. Pero si no, Lucas 13, ok. Mateo 21 y Lucas 13. Muy bien. Así que nosotros tenemos oportunidad por la intercesión de Cristo Jesús.
dos noticias, una buena y una mala. La buena es que Jesús nos extendió la gracia. La mala es, ¿cuánto tiempo se le dio? 1 año. Ya estamos en el diciembre de ese año. ¿Se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta que estamos viviendo en el diciembre del último año que Jesús consiguió de extensión para la iglesia? ¿Cómo nos damos cuenta? Mirando las noticias. Inundaciones, fuegos, violencia, guerras. Todo nos está diciendo que Jesús está a las puertas. Qué gracia divina Dios consiguió para nosotros, su pueblo. El mundo no trabaja así. No hay gracia en este mundo. Se habló acerca del odio que existe de ciertas personas que quieren que otros regresen a sus países y todo eso. La intolerancia. Me acuerdo la historia de la señora Lily Baltrip. Ella manejaba autobuses escolares para el distrito escolar de Fort Worth, aquí cerca. Lily Baltrip manejó por 19 años sin tener ni un accidente en su autobús escolar. Así que los oficiales del distrito escolar le dijeron: señora Lily, queremos celebrar de que usted ha manejado por 19 años y nunca ha tenido un accidente. Vamos a tener ahí en tal lugar, tal auditorio, una celebración, le vamos a entregar su premio. Usted es la mejor chofer de autobús escolar. Pues el día de la premiación se le permitió a ella manejar su autobús de costumbre y ahí metió sus familiares, sus amigos, sus compañeros de trabajo. Ahí iban 36 de ellos en el autobús. Pues iba tan emocionada que ya a 1 cuadra del auditorio dio una vuelta muy cerrado y volteó el autobús. Y mandó a 17 personas al hospital. Mi pregunta para ustedes es: ¿ustedes creen que le dieron el premio siempre? No. Porque los comités de premios no trabajan a base de la gracia. Trabajan a base del mérito solamente. Gracias a Dios que tenemos un Cristo que no nos trata así. Que cualquier error, ahora sí estás para afuera. Tenemos un Cristo que, aunque Él no aceptó el pecado, ni hubo pecado en Él, comprende el dolor del ser humano y la debilidad del ser humano. De todas maneras, debemos tener cuidado entre nosotros. Dice la palabra de Dios: si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Quiero mencionar en esta noche que a veces nos hacemos mucho daño entre nosotros con alabanzas. Muchas veces nos hacemos daño sin entender, sin darnos cuenta, cuando venimos al hermano y decimos: ay, hermano, usted es tan buen cristiano. Ojalá que todos fueran como usted. Ojalá que todos predicaran como usted. Ojalá que todos enseñaran como usted. Ojalá que todos cantaran como usted. Usted es un ejemplo. There's nobody like you. No entendemos el daño que estamos haciendo el uno al otro. Porque el ego, el egoísmo, siempre está dentro de nosotros queriendo florecer. Note lo que dice el hermano White: Consejos sobre mayordomía cristiana, página 153. Es sumamente peligroso conceder elogios y palabras de alabanza a los seres humanos. Los que son favorecidos por el Señor necesitan estar en guardia constantemente para que no surja el orgullo y obtenga la supremacía. Aquel que ha hecho una carrera brillante y el que ha recibido muchas alabanzas de los hijos de Dios necesita las oraciones especiales de los fieles de Dios a fin de ser protegidos del peligro de alentar pensamientos de amor propio y orgullo espiritual.
¿Por qué tanto la Biblia como el espíritu de profecía nos advierte de eso? Porque hay una cosa que Dios no comparte con nosotros. Todo lo demás comparte. Su amor, su bondad, sus bendiciones. Everything else He will give us. Pero hay una cosa que no comparte. Su gloria. Por eso enfatiza en el mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14, versículos 7 y 8. Teme a Dios y darle gloria a Él, porque la hora de su juicio ha venido. Cuando nosotros nos alabemos los unos a los otros, no significa nada. ¿De qué le sirve al hermano que yo venga y le diga, ay hermano, usted es un ejemplo tremendo de cristiano, no hay como usted? ¿De qué le sirve? Si el que está dándole el elogio es otro pecador. De nada sirve las plaquitas que nos damos, los reconocimientos que nos damos aquí. ¿De qué? Un pecador a otro pecador está reconociendo. Lo único que cuenta es el concepto de Dios de nosotros. Cuando uno pone su cabeza en la almohada en la noche, ¿puede uno dormir en paz? Sabiendo que ha quedado bien con el Señor durante ese día. Es lo único que vale. Todas las placas y todo eso no valen para nada. A mí me dio, ¿qué voy a decir? Tristeza. Cuando el año antepasado, ¿no? En la sesión de la conferencia general en San Antonio, que estuvo aquí cerca. Me dio, no sé qué, cuando se tomó 1 hora y pico de tiempo de la sesión mundial para reconocer a personas que estaban jubilándose o que habían servido en misión en tal lugar. En una oportunidad tan especial, cuando tienes la iglesia mundial juntos para orar y consagrarnos a Dios en un momento tan crucial de la historia del mundo, nos tomamos tiempo para reconocernos entre nosotros. Dios nos advirtió en cuanto a eso. El mensaje de la Odisea. Tú crees que estás enriquecido y no tienes necesidad de nada, pero tú eres un pobre, desventurado y en gran necesidad de tu Salvador Cristo Jesús. Mis hermanos, cuando Dios nos manda pruebas es con buena razón y nunca deberíamos de reclamarle. Cuando nos manda problemas en la familia inmediata, cuando nos manda problemas en el trabajo, cuando nos envía problemas en la iglesia, siempre es con un propósito que no vemos en el momento, porque nosotros nada más vemos lo que está frente a nosotros y no podemos ver el futuro. La hermana White dice hoy los testimonios, tomo 3, página 190. Dios nos manda pruebas para saber quiénes permanecerán fieles cuando son expuestos a la tentación. Yo pasé una situación hace como 2 años bastante severa. Y no me gusta hablar de mi vida personal, pero de alguna manera el Señor me ha dicho, tú tienes que compartir esto porque a veces los hermanos pasan situaciones similares. Pasé una situación bastante difícil en el trabajo, donde un colega mío, una persona ahí cerca de mí, metió una acusación en contra de mí de que yo lo quería sacar al estacionamiento, algo, golpearlo. Y pues las personas que me conocen saben que no tengo esa tendencia, ¿no? Pero él tomó eso y corrió con eso, lo reportó a mi jefe inmediato, el presidente de la Unión, lo reportó al presidente de la división y lo reportó hasta el presidente de la conferencia general.
Y yo estaba indignado como ser humano. Y entonces cuando pasé esa pena y pues aun cuando las cosas no son ciertas, la gente duda. Podía haber sido. Así que por 30 noches regresaba del trabajo a la casa y ya cuando Leti y mi hija y mi nieto estaban dormidos, yo apagaba las luces, me ponía de rostro sobre la alfombra allá abajo y lloraba y golpeaba el piso. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás permitiendo que yo pase por esto? 30 noches seguidos, lo mismo. Y no escuché la voz de Dios en nada. Por 30 noches, como si no estuviera. Silencio. Y ya pasando esas 30 noches, la noche siguiente regresé a la casa, hice lo mismo. Y ahí escuché la voz de Dios. Como si Él hubiera estado ahí frente a mí. No lo vi, pero escuché su voz, clarito. Porque yo estaba golpeando el piso y le estaba diciendo al Señor, Señor, esta es una injusticia, déjame tratar con este individuo como presidente a empleado. Cuando uno tiene autoridad es peligroso. Yo dije, déjame tratar este asunto, tú sabes que es injusticia, déjame tratar este asunto. ¿Y saben lo que me contestó Dios? Clarito, como si hubiera estado parado. Me dijo, Carlos, tú no eres presidente. Tú no eres presidente, tú eres un pastor. Y tienes que tratar a fulano de tal como pastor, a miembro. No te doy permiso para tratarlo como su jefe. Tú eres su pastor. Trago amargo es el orgullo. Pero cuando Dios te habla, no tienes otra opción. Así que la mañana siguiente voy al trabajo. Y voy por el pasillo de la conferencia y veo a la persona que viene de frente. La prueba. Hermanos, yo les voy a decir, yo no sé qué pasó. Bueno, sí sé qué pasó, el Espíritu Santo. Pero cuando veo a la persona que viene de frente, nada de rencor. Nada. Y eso no soy yo. Eso es el trabajo del Espíritu Santo. Porque Dios sabe lo que yo sentía por esos 2 meses. Pero esa mañana cuando lo veo que viene de frente, nada, sino amor que Dios había puesto ahí. Y viene de frente y él pues esquivándome porque como nos habíamos llevado por 2 meses. Pero voy directo con él, le puse el brazo, le dije, vamos a tu oficina, vamos a orar juntos. Y él estaba bien sorprendido. Pero cuando salimos de ahí, estábamos bien. No al punto de salir a comer y carcajear por ahí, no, pero bien, bien. Solo Dios puede hacer esas cosas. Solo Dios. Pero después me quedé pensando, Señor, ¿por qué permitiste eso? Y ahí es donde voy. Señor me dice, por este pecado que está en tu vida. Este pecado específicamente. ¿Tú pasaste eso? Por esto. Y estaba tratando de que tú lo agarraras, que entendieras a pasar por la prueba. Pero tú no te enfocaste en el error que estabas cometiendo, tú estabas enfocado en aquel que te había ofendido. ¿Ahora entiendes? Me dice. Sí, Señor, ahora entiendo. Por la gracia de Dios pude corregir ese pecado. Y sentir que Él me perdonó por ese pecado.
Pero como dice la palabra de Dios, el espíritu de profecía, Dios pone pruebas frente a nosotros para ver si vamos a superar la tentación y los errores que hay en nuestra vida. Pero cuando vienen estos problemas en la familia, en la iglesia, a veces nos enfocamos tanto en la otra persona. Aquel que me ofendió, esto que no está bien, que no estamos mirando adentro. ¿Qué es lo que el Señor está intentando que veamos? No podemos corregir el que está enfrente. Podemos corregir el que está adentro. Y eso es lo que Dios está buscando. Me encanta este poema del señor William Ernest Henley, que se llama Invicto, que habla del orgullo que hay en nosotros. Dice: en la noche oscura que me cubre, negro como el abismo de polo a polo, agradezco a cualquier Dios que sea por mi alma inconquistable. Sentí las garras de las circunstancias. No me quejé ni grité bajo los golpes de la suerte. Mi cabeza sangra, pero no se agacha. Más allá de este lugar de ira y lágrimas, se agazapa el horror de la sombra. Y sin embargo, la amenaza de los años me halla y me hallará sin miedo. No importa lo estrecho que sea la puerta, cuán cargado con castigo el rollo, soy el amo de mi propio destino, soy el capitán de mi alma. Cómo el orgullo nos destruye a veces, ¿no? Y no vemos las cosas que Dios está queriendo cambiar en nosotros. Salmo capítulo 50, versículos 1 y 5. Salmo capítulo 50, versículos 1 y 5. Habla el Señor, el Dios de dioses. Convoca la tierra de oriente a occidente. Reúname a los, ¿qué dice? Consagrados. A los, noten bien, que hicieron pacto conmigo mediante, ¿qué dice, hermanos? Un sacrificio. ¿Cuál es el pacto que Dios quiere con nosotros para que lleguemos a ser ciudadanos del reino eterno? Un pacto de sacrificio. ¿Qué dijo Jesús? El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga en pos de mí. Termino con este pensamiento. No sé si ustedes se acuerdan que cuando eran niños, o tal vez no lo jugaban como nosotros cuando éramos niños, a veces te hallabas un buen amigo y tú sabías que ese amigo era amigo del alma. Y para hacer un pacto con ese amigo, picaban el dedo para sacar sangre, y los dos, y se hacían así. It's a Native American thing, yeah. A blood covenant, un pacto de sangre. Se me ocurre que Jesús quiere un pacto de sangre con nosotros. Él fue clavado en la cruz, se le sacaron sangre, perforado su costado, con la lanza, le sacaron sangre. Cuando Él murió por nuestros pecados, le sacaron sangre, y su sangre nos limpia de toda maldad. Pero cuando uno se hace cristiano y discípulo de verdad, uno también va a dar sangre por Él. No es posible pasar por la vida ileso, sin que nada te pase. En algún momento, si eres discípulo de verdad de Jesús, vas a derramar sangre. Además, el apóstol Pablo en un lugar dice, pues todavía no han sido tentados hasta derramar sangre. Y cuando Cristo vea que nosotros hagamos un pacto, como dice el salmista, de sacrificio con Él, Él sabrá que es tiempo para llevarnos a la patria celestial. Se dice que el coronel John LaCroix, que fue uno de los militares más altos de este país, fue la mano derecha del presidente Dwight Eisenhower. Y
Él era un buen cristiano, este coronel, John LaCruz. Donde quiera que iba, hablaba a la gente de Jesús. No tenía miedo. Y dicen que en cierta ocasión estaba en Austria, en Europa, en una reunión de todos los presidentes y los militares de alto mando del mundo. Y le tocó a este John LaCruz estar sentado al lado de un comunista. Así que en medio del banquete, él se voltea con el comunista y le dice: usted sabe que soy cristiano. Y el comunista: ¿y eso qué? Dice: yo soy cristiano, yo creo en Jesús, que dejó el cielo, vino a este mundo, murió por nosotros, resucitó y ahora está abogando por nosotros. Tú tienes que conocer a ese Cristo Jesús, es el Salvador del mundo. Y le paró el comunista, le puso la mano y le dice: no siga. Yo soy comunista. Yo amo el Partido Comunista. Si el Partido Comunista me dice que regrese a mi casa ahorita y mate a mi esposa, voy y la mato, sin pensarlo dos veces. Si el Partido Comunista me dice: vete a tu casa y mata a tus 3 hijos, voy, los mato, sin pensar dos veces. Si el Partido Comunista me dice que te mate a ti, te mato, sin conocerte, sin tener razón, porque soy del Partido Comunista. A menos que tú ames a tu Cristo así, no me hables más del cristianismo. Dice el coronel LaCruz que se puso de pie, se fue corriendo a su habitación en el hotel, se cayó de rostro en el piso y lloró amargamente diciendo: Señor, Señor, dame amor por ti, como tiene este comunista para su partido insignificante. Hay un ejemplo de eso hoy en día para nosotros. Cuando vemos a los de ISIS, los terroristas, que se matan por una causa que no tiene sentido. Se ponen explosivos en sus cuerpos y van y se matan. A donde les diga ISIS, ahí van y se matan sin pensar dos veces, porque están dedicados a su causa, que no tiene ningún sentido. Y nosotros que tenemos la palabra eterna, nos cuesta dedicarnos al Señor y su palabra. Ojalá que tomemos en serio las palabras del Señor en esta noche. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y venga en pos de mí. Que Dios nos bendiga para que podamos serle fiel en todo momento. Muchas gracias, pastor. No es halago ni nada, pero le agradecemos ese viaje que viene desde allá. Pero en esta noche quisiera hacer algo diferente. Tenemos 2 pastores y un buen grupo de personas. Y quisiéramos terminar con 2 oraciones. Pastor Hernández y Pastor Craig. Y de una manera especial que Dios pueda hacer un cambio en nuestras vidas. Puede pasar, pastor, para que tengamos 2 oraciones especiales en esta noche. Vamos a orar. Padre Santo que estás en las alturas de los cielos, Señor, con mucha gratitud venimos ante ti, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestra iglesia. En esta noche queremos reconsagrarnos a ti. Al estar en tu presencia, no queremos solamente haber entrado y salido de este lugar igual, sino queremos que tu Espíritu Santo tenga gobierno completo de nuestro corazón. Señor, aquí delante de ti en esta noche, un grupo de tus hijos que representan familias. Pedimos tu bendición sobre cada uno que está presente, cada familia que está aquí presente. Hay otros que no pudieron venir en esta noche por X razón, tú conoces. Pedimos bendición sobre ellos también. Señor, sabemos que el tiempo es corto. Por lo tanto, queremos vivir nuestras vidas de acuerdo a tu santa voluntad. Señor, ayúdanos a testificar por ti donde quiera que estemos. Que nuestra vida sea un ejemplo
de lo que es ser un hijo, hija tuyo. Señor, bendice la iglesia hispana de West. Que en los días, meses y años al venir, que tu presencia pueda gobernar en este lugar. Que esta iglesia pueda ser un faro en esta comunidad, donde muchos puedan llegar a conocer a Cristo y el Evangelio eterno. Señor, en esta noche al salir de este lugar, pero no de tu presencia, bendícenos, Señor. Que podamos en realidad tener un reencuentro contigo, de tal manera que nuestras vidas testifiquen de tu amor y tu constancia. Gracias por estar con nosotros en esta noche y hasta que nos volvamos a ver, que tu Espíritu Santo vigile entre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre querido, que tu morada es en los cielos. Cuánto agradecemos por la palabra dicha hoy, que nos toca a cada uno de los presentes en esa labor tan difícil como de poner el yo, de tomar la cruz, tomar nuestras responsabilidades seriamente. Pero recuerdo, Señor, y es para cada uno de nosotros, que Jesús nos mandó a predicar, a enseñar, a ganar almas. Pero nos dijo que estuviéramos allí esperando por el Espíritu Santo, que es el que nos llevaría a hacer la obra donde quiera que estuviéramos. Y hace falta también tu Espíritu para dejar el yo a un lado, para poder ganar la victoria sobre nosotros mismos. Y así la iglesia será un lugar de remanso, un lugar seguro, un lugar atractivo, donde estaremos desesperados por estar aquí, porque es tu casa, el lugar donde venimos a encontrarnos en un momento especial contigo. Bendícenos, te ruego. Y en los momentos difíciles que pasa tu iglesia, reconocemos que son momentos necesarios para nosotros mejorar, cambiar, transformar nuestras vidas, para cooperar los unos con los otros, para tener amor, misericordia, paciencia con aquellos que pecan, con aquellos que cometen errores, aquellos que se cansan y nos siguen en la labor. Ven, Señor, a nosotros, ven a tu iglesia. Miramos la experiencia de esta iglesia como una experiencia difícil. Esta iglesia ha pasado por muchas cosas, pero nos ha enseñado mucho también a vivir muy cerca de ti, dependiendo de ti en todo momento. Amén. Esta es tu iglesia, no una iglesia cualquiera. Por eso la entregamos en tus manos de amor y rogamos por el futuro que tú tienes para nosotros aquí en ella, que podamos ser esa mano ayudadora, esa mano que va a hacer que tu iglesia siga caminando, siga funcionando. Bendice al pastor Craig en su dirección de la conferencia, de todas las iglesias, los pastores, cada miembro de ella. Bendice y le darás tu espíritu también para que ellos puedan ser buenos administradores. Y a nosotros aquí local, que podamos hacer lo mejor para ti, para tu iglesia. Y ganemos almas, pero ganemos la nuestra también. Amén. Y gracias te damos por ello. Condúcenos a nuestros hogares, danos la humildad que hace falta para ser obreros tuyos, dignos de ti. Y te agradecemos por ello en el nombre y los méritos de Jesús. Amén. Amén.